Hola, mi nombre es Ariel Garis, hago este ciclo Libros para Atorrantes y en esta oportunidad, en el episodio número 31, vamos a hablar sobre un libro de historia que le pertenece al historiador alemán Hans Martin Schade, un especialista en historia medieval que trabajó muchos años en Roma y dentro de la especialidad Edad Media se abocó al estudio, a la investigación de uno de los grandes personajes de la mal llamada Edad Media, así denominada por Christopher Celarus, ¿no? Un historiador alemán del siglo XVIII, protestante, que le llamó así Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, de forma despectiva, y después los muchachones hegelianos, ¿no es cierto?, hicieron hincapié en todo esto y bueno, quedó la Edad Media para referirse a ese largo periodo, muchos siglos, que abarca desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América a fines del siglo XV, la caída del Imperio Romano de Oriente, la Reforma Protestante o el Renacimiento, ¿no? Como punto de inicio de lo que hoy consideramos modernidad, ¿no? Podés tomar cualquiera de todos estos últimos hechos que te mencioné. Bueno, le vamos a llamar Edad Media por una cuestión de vagancia, de atorrancia, para hacer honor al nombre de estos ciclos, pero vos tenés la responsabilidad de dudar sobre llamar Edad Media a esos largos siglos, porque es despectivo y obedece más que a criterios científicos, a criterios religiosos e ideológicos. Bueno, este libro yo lo compré hace algunos años en Turín, lo compré en una venta, en una galería, me acuerdo, de libros usados, pertenece a Edizione Pauline, Federico II Hohenstaufen, que nació en 1194, fines del siglo XII, y murió en el 1250, a mediados, en la mitad del siglo XIII, ¿no? El hijo de la Puglia, como se le dijo, murió justo en la Puglia, fue rey de las dos Sicilias, no solo de la isla, sino también parte del sur de Italia. Por madre era italiano y por padre alemán. Bueno, Federico II, el estupor del mundo, como se lo llamó, también se lo llamó el anticristo por parte del Papa Gregorio IX, fue un personaje rico, riquísimo en anécdotas, un tipo para muchos adelantado a su época y llegó a ser emperador del Sacro Imperio Romano, Sacrum Germánico, Sacrum Romanum Imperium, que era una organización político-militar que abarca desde el siglo IX hasta principios del siglo XIX. Una organización supranacional, diversos estados, diversos territorios, diversos señoríos feudales lo componían, ¿no? Con vastedad lingüística, cultural, etc. La cristiandad aún no estaba dividida. Bueno, el libro fue escrito obviamente en alemán, la lengua madre del historiador, luego traducido al italiano. Yo tengo aquí la traducción al italiano y me tomé hace 2 años el trabajo de traducirlo al español, al castellano. Acá está. 2 cuadernos me llevó. Lo hice en una sola página para tener anotaciones al margen izquierdo, para ir tomando más apuntes sobre lo que había significado el personaje que aquí tratamos, ¿no? Bueno, fíjate aquí algunas
notas, bueno, no sé si llegas a verlo, fechas y demás para ampliar los conocimientos, porque esto estaba pensado para luego ser notas al pie de página que en el libro original faltan, y así poder seguir explicando con un poquito más de detalles en la traducción a la historia. Es un trabajo de síntesis el que hizo el historiador, porque tiene una obra voluminosa con respecto a Federico II Hohenstaufen. Bueno, no encontré quién tiene los derechos del libro. Libro en alemán, la traducción al italiano, la mía es la traducción al castellano. Es la única traducción de este libro al español, castellano. Había una editorial de Buenos Aires interesada en publicarlo, pero claro, molesté a algunos amigos en Alemania que buscaran, ¿no? Llamé a la embajada de Alemania, al consulado en Córdoba, yo estoy aquí en la provincia de Córdoba, llamé al Instituto Goethe en Buenos Aires, en Córdoba, llamé a las universidades alemanas, escribí correos, bueno, en fin, molesté a medio mundo. Casi las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Alemania se rompieron por tantos correos, llamados. Algunos me dieron bolilla, otros no, y los que me dieron bolilla me dijeron, mira, no pudimos encontrar quién carajo tiene los derechos del libro. Si por este medio alguien puede dar con ellos, con quien tenga los derechos, bien se los agradecería, ¿no? Para que el libro pudiera ya publicarse en el idioma en el que estoy hablando. Y va a ser la única traducción, ¿no?, que existirá. Bueno, Federico II, ¿no es cierto?, es un personaje para muchos tildados de extravagante, de un tipo anticipado al mundo, a su mundo, ¿no?, a su tiempo. Es riquísimo en anécdotas y también es muy famoso por sus peleas con el papado, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Sobre qué estaba pasando a nivel político y a nivel religioso, ¿no es cierto?, tanto en lo militar como en lo económico. En este siglo XIII, ¿no?, en el cual Federico Hohenstaufen vivió. Era nieto de Federico Barbarossa, ¿no?, Barbarroja. Bueno, el emperador del Sacro Imperio Romano, germánico, esta orden supranacional, como te dije, no era un título hereditario. Rey de las dos Sicilias, que era la isla y el sur de Italia, sí era hereditario, lo hereda por parte de madre. Pero el título de emperador era por elección, lo elegían los otros príncipes, los otros reyes, incluidos los obispos y el papa. Hay negociaciones para que fuese electo emperador, ¿no? Pero ese no es un cargo hereditario. Por lo tanto, aquí hay un conflicto porque hay que convencer a los demás para que te elijan, ¿no? El padre se había encargado, Enrique, de que esto sucediera, que sea rey de los romanos y que después así pudiera aspirar al título de emperador. Bueno, desde muy temprana edad lo ampara el Papa Inocencio III, la mamá muere cuando él es muy joven, el padre lo ve muy pocas veces, fue bautizado en Asís, y él se sentía más italiano que alemán. Esta era la verdad. A Alemania envía, ¿no es cierto?, se lleva muy mal con los obispos y príncipes alemanes. Allí va a enviar a uno de sus hijos, Enrique, que después terminará haciéndole la guerra al padre, ¿no es cierto? Las relaciones con los papas no son muy buenas, sobre todo con Honorio III
y Gregorio IX. Ambos, el primero lo excomulga y el segundo le va a decir el anticristo, ¿no? Porque para ser electo emperador, ¿no es cierto?, Federico debía hacer algo. Te vamos a dar el título de emperador, pero vos tenés que hacer algo, que era organizar una cruzada a la Tierra Santa, ¿no es cierto?, las tierras ocupadas por el Islam. Fue excomulgado por esto, por no realizarla, por oponerse, ¿no?, al papado, a los güelfos. Las divisiones políticas eran güelfos pro papales, gibelinos pro emperadores. Bien, finalmente, por el 1228, Federico II se va a embarcar en la Sexta Cruzada. Algunos la llaman, como este historiador alemán, la Cruzada Incruenta, ¿no?, porque no hay una guerra, ¿no?, contra el emperador, contra el sultán, ¿no?, sino que hay un pacto, hay negociaciones, y quedaron impactados cuando llega a Tierra Santa, porque este árabe, hablaba 9 idiomas, se cuenta, y podía escribir en 7. En Palermo, la capital, donde había establecido su corte, su capital, era increíble toda la cultura bizantina que allí se vivía. Había fundado la Universidad de Nápoles, una escuela de poesía, también una escuela de medicina, ¿no? Escribió libros sobre cetrería, es la casa con halcones, y también Federico II se dedicó a escribir varios poemas y a cultivarse de forma notable. Bueno, cuando llega a Tierra Santa, en vez de combatir militarmente, pacta con el sultán, ya había enviudado, se casa con Yolanda de Jerusalén, y con eso quiere aspirar, ¿no es cierto?, a una especie de condominio entre cristianos y musulmanes, para dominar los lugares santos, Nazaret, Belén, Jerusalén, cosa que al Papa lo irritó, ¿no es cierto?, y ya el sucesor Enrique IV organiza ya expediciones armadas con todas las ciudades del norte de Italia, la Liga Lombarda, más el rey de Francia, ¿no?, el concilio de Lyon, y allí establecen que hay que combatir directamente a Federico II, a este blasfemo, a este hereje que se atrevió a decir algunas cosas bastante subidas de tono sobre el Papa, sobre la religión, y que quería, según algunos exagerados, hacer su propia religión. Bueno, era un personaje bastante extravagante, claro que sí. Pero nadie le puede quitar este interés por cultivarse, este interés intelectual, ¿no?, que tenía. Algo muy, muy atípico en la época. Bien, le van a decir blasfemo, hereje y demás. Va a morir en el 1250 en la Puglia, su amada Puglia. Bueno, muere aparentemente por disentería, pero también muchos dicen que muere por sentirse traicionado por el hijo. A Conrado, al otro hijo, lo había puesto ya en Sicilia. Bueno, desgastado físicamente, mentalmente, ya no se podía hacer nada en contra de tanto poder, ¿no es cierto?, Francia, los concilios, el Papa, que tenía parte en el Sacro Imperio Romano Germánico, y finalmente su cuerpo, como todo mortal, sucumbe. Lástima, yo quería seguir bastante hablando sobre el personaje, porque a mí me interesa muchísimo, y bueno, no puedo, porque aquí tenemos un tiempo bastante limitados en este YouTube, en este canal. Así que si alguien, insisto, ¿no?, tiene contactos con familiares, descendientes, ¿no?, yo me tomé la libertad de hacerlo por mi cuenta. 1 año y medio estuve traduciendo esto, haciendo obviamente otras cositas en el medio.
se lo agradecería. Bueno, chao, hasta el próximo encuentro.